Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por estar aquí en su programa Compartiendo. Hoy tenemos un invitado, es muy especial, desde la República de Uruguay. Está con nosotros Daniel González. Daniel González, quien es especialista en programación neurolingüística, hipnoterapeuta, mago también de afición, y que ha estudiado durante varios años el lenguaje corporal, grafología, microgestos, morfopsicología, psicología forense, perfiles psicológicos, además de haber cursado prevención de suicidios, cursos para prevención de suicidios, primeros auxilios psicológicos, estimulación personal con Alzheimer, hipnosis conversacional e hipnosis equisoniana, perdón, hipnosis equisoniana. Actualmente está armando una empresa de asesoramiento y coaching para temas de personal, trabajando con gente también de México, de la República Mexicana, de Punto Control, y hacer talleres y seminarios de programación neurolingüística. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Pedro, por la invitación. Y bueno, espero que sea útil todo lo que se pueda decir aquí, que le sirva mucho a la gente, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Nuestro programa se transmite desde Santa Bárbara para todo el mundo. Nos escuchan en Argentina, en España, en la Unión Soviética tenemos también seguidores y claro, la gran mayoría está en los Estados Unidos y en México, que es donde también interactúas mucho con gente de México. Entonces, para iniciar esta conversación, este programa que es compartiendo, la idea es compartir ideas, pensamientos y sobre todo experiencias de vida. Entonces, yo quisiera que pudiéramos empezar, que tú nos platicaras quién es Daniel González. Y bueno, tú ya has descrito varias de las cosas que he hecho. Lo que te decía, sí, la magia, por ejemplo, la magia no es una ficción. En realidad, para mí es como es una forma de vida, aparte también es mi trabajo. Yo trabajé durante 31 años como mago profesional, o sea, haciendo de magia de cerca, magia de escenario. Me dedico mucho hoy por hoy a la magia psicológica, al mentalismo, que es lo que más hago. Y últimamente te reconozco que sí, que hace unos años me dedico más a mi carrera como coach, como psicoterapeuta, y otras cosas más que a la magia, pero sigo haciendo magia de vez en cuando. Básicamente, yo la magia empecé a los 8 años, que desde los 8 años me gustó ya la magia, desde que tengo 52, hace unos cuantos añitos. Y en la PNL y demás hace unos 20 y pico de años. ¿Tú eres originario de Montevideo o en qué ciudad de Uruguay naciste? Sí, yo nací en Montevideo y me crié en España. O sea, yo me fui para España cuando tenía 3 años recién cumplidos. Viví en España de los 3 hasta los 18. Y luego regresaste a Uruguay. Luego regresamos aquí. Hace unos cuantos años ya. Correcto. En la cuestión profesional, ¿cuáles fueron tus estudios, Daniel? ¿En dónde cursaste la universidad? Mira, varias gente. Nunca me metí en universidades. Hice cursos pagos, o cursos privados, de PNL, metas asertivas, liderazgo. Fue lo primero que hice en PNL. Me interesó mucho la hipnosis ericksoniana, la hipnosis conversacional, que no es muy común, no se escucha mucho, pero es muy útil, porque te ayuda a lo que es controlar conversaciones o situaciones, o llevar a una persona a un estado de ánimo sin que se dé cuenta, para calmar. Muchísimo. Fue la psicología forense. Mira, el curso más interesante que hice, uno de ellos fue precisamente psicología forense con perfiles psicológicos, porque te enseña mucho lo que es a captar psicópatas, o sea, a cazarlos básicamente, ¿no? Entender por qué actúan, cómo actúan, qué sienten, qué piensan, viendo lo que hacen, viendo cómo asesinan y demás. Te ayuda mucho porque te enseña mucho lo que es disasociarte de la imagen. Si tú ves la imagen, tienes que disasociarte de las emociones que sientes y entender por qué y para qué lo hizo. Ahí puedes sacar el perfil de cuántos años puede tener, si será de blanco o negro, si es más o menos la edad, la vestimenta, si usa coche, o sea, un montón de cosas, ¿no? Te marca un perfil. A mí después lo difícil es poder entrar en esa cabeza y lo más difícil es poder salir después. Lo compré, es muy interesante. Y además, bueno, además todo lo que has dicho, todos los cursos me han interesado mucho, ¿no? Lo que es primeros auxilios psicológicos también muchísimo, que lo hice con una gente de Barcelona, que fue semipresencial, que es, por ejemplo, si hay un terremoto, un tsunami, la gente que va, es lo que hacemos los primeros auxilios psicológicos, vas a atender a las víctimas. Entonces te enseñan cómo hablar, qué tienes que decir, cómo tienes que actuar. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ok.
Déjame hacer una pequeña pausa, Daniel, nada más para ver cómo se está grabando, porque lo estoy grabando en el celular. Dame un momento, nomás para que ver que los niveles de audio estén correctos. Vamos a escucharlo. Muy bien, muy interesante todo esto que nos estás comentando, Daniel. Y dentro, cuando uno, supongo que toda esta eh, elección de vida fue en tus años de preparatoria, supongo, cuando dijiste, ¿hacia dónde voy? ¿Qué fue lo que te llamó para ir a este camino de la psicología, de que, como bien dices, ¿no? O sea, meterse no solamente a un área específica, sino a toda esta parte de la programación neurolingüística, la hipnosis, el buscar psicópatas y lo difícil que es el meterte a la cabeza, pero a la vez sin meter las emociones, porque muchas veces una persona normal, tradicional, que no tiene este tipo de trabajo, a veces hasta con una película nos llega, nos metemos en el personaje y empezamos a llorar, por ejemplo, ¿no? O empezamos a sentir coraje hacia la persona. ¿Cómo fue esos primeros años que dijiste, yo voy a ir hacia este lado? ¿Qué fue lo que te empezó a llamar la atención? Bueno, mira, yo desde muy pequeño tuve una facilidad para captar cosas en la gente. Cuando era pequeño no sabía lo que era y me asustaba. Después con los años estudiando y demás me di cuenta que somos como antenas parabólicas. Hay personas que son más sensibles que otras. Captamos emociones, energías, sentimientos, como quieras llamarlo. Pues lo que captaba mucho, lo que más captaba era la maldad de la gente. Cuando una persona tiene una parafilia, algo peligroso, no una parafilia normal, sino algo peligroso, algún sadismo, alguna perversión, algo que no estaba bien, una persona que tenía, digamos que, como decía un amigo, tocado por el diablo, que tenía alguna perversión o algo malo, realmente malo, lo podía captar. Y eso con el tiempo, bueno, ya te digo, de pequeño me asustaba, no entendía qué es lo que pasaba, qué es lo que yo sentía y captaba. No. Y después con los años estudiando, cuando hice el curso de perfiles psicológicos, me dijo uno de las personas que daba el curso, tú eres lo que nosotros llamamos una persona natural, un natural. O sea, tú eres capaz de captar digamos, los microgestos, el lenguaje corporal, cómo se expresa una persona, si miente o si no miente. No sé si han visto la serie Light to Me. Bueno, básicamente es eso. Ahí me lleva en pocos segundos a ver si alguien miente o no miente. Que hoy por hoy lo que estamos haciendo con esta empresa de México, Punto Control precisamente, y otra más que estamos armando nosotros, es asesoramiento para otras empresas para toma de personal. O sea, le hacemos un perfil psicológico de la persona que quieren tomar. Le decimos si es competente para ese cargo, si no lo es, si es muy emocional, si es agresivo, o sea, todo el perfil de cómo es la persona, ¿no? Se puede hacer a través de una fotografía, por la morfopsicología te ayuda a eso. Tú, con una fotografía puedes decir cómo es una persona y después, bueno, si tienes un vídeo o una conversación, más todavía, ¿no? Vas a saber hasta lo que desayunó, pero básicamente es eso. Y que yo creo que, por ejemplo, en lo que es selección de personal, hablando primeramente de esto, porque la verdad es que es muy amplio todo lo que tú haces, pero hablando primeramente de esta parte de selección de personal, es algo fundamental para las empresas, porque generalmente cuando se hace una entrevista, pues la persona siempre va a decir lo bueno que es, a veces a lo mejor hasta se va a sobrevender, ¿no? Me ha tocado ver compañeros que conozco, que los he visto trabajar, que cuando ves su currículum, wow, parece que es lo mejor del mundo, pero ya en el momento de la acción es algo muy diferente. Entonces, el seleccionar a las personas adecuadas es fundamental porque evitas lo que es gastar dinero para la empresa, porque la empresa tiene que invertir no solamente en salario, seguridad social, sino en capacitación, en tiempo. Y si esa persona no da el resultado, pues simplemente fue dinero perdido y que tiene que volver a empezar. Y que muchas veces la gente de recursos humanos solamente llenan cuestionarios, hacen entrevistas y se acabó. Pero yo creo que esta parte que ustedes están haciendo es un valor agregado para las empresas, que no es la parte tradicional de recursos humanos, pero que le agrega mucho valor. Ahorita, por ejemplo, en este tiempo, ¿no? Que son tiempos diferentes, en que la humanidad estamos viviendo desde casa, estamos comunicándonos como lo estamos haciendo tú y yo a través de una computadora. Estas entrevistas, todo este perfil que ya nos comentaste, hasta con una fotografía lo puedes hacer, pero que ya cuando
haces una entrevista, por ejemplo, de manera virtual, de manera remota, también supongo que les das esa facilidad a las empresas para poder realizarlo en estos tiempos. ¿Es así? Sí, exacto. Y aparte no solo que gasta tiempo y dinero la empresa, sino que es peligroso, porque hay lo que ellos llaman, en España se llama, por ejemplo, psicópatas de jardín. Recuerda que el psicópata no siente empatía, cariño, respeto, amor, nada, miedo, no siente miedo. Entonces, en lo que se llama psicópatas de jardín, que son los que están en, pues no todos psicópatas es asesino serial, pero hay muchas personas en empresas que cuando la empresa, ellos hacen caer la empresa, ellos suben. O sea, tú complicas, haces melodramas, haces problemas, creas problemas entre la gente. El psicópata es muy hábil para eso. Y siempre cae bien, como el gato, cae bien parado, siempre cae parado. Ahora, evitando o reconociendo este tipo de gente, evitas que entren en empresas a complicar la vida a los demás. Porque en cargos grandes, en empresas, en ejecutivos, hay mucha personalidad psicopática. No sienten ni cariño, respeto, empatía, vergüenza, miedo. Entonces, claro, es más fácil avanzar. A ti el fin justifica los medios. No tienes ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de lástima, ni nada. O sea, simplemente avanzas hacia lo que quieres. Claro. Y todo esto también lo puedes hacer de manera remota, o sea, se pueden hacer las entrevistas mediante Zoom, por ejemplo, como lo estamos haciendo tú y yo, ¿no? Sí, por Zoom o por Skype o por WhatsApp incluso. Te explico Oh, más. okay. Sabiendo cómo interpretar, y tú te das cuenta de la personalidad de alguien simplemente por la forma de escribir, no por la letra, por la grafología también, estudié grafología muchos años, me gusta mucho, pero en WhatsApp, por la forma de comunicarse, por las frases que usa, los tiempos, las expresiones, te das cuenta si es emocional, si es empático, si es agresivo, si es sociópata. Te marca muchísimo la forma de escribir, la forma de comunicar. Oye, esto que mencionas, por ejemplo, del WhatsApp, hablando en lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo tengo ya 50 años, ¿no? Entonces, a veces de entrada, ¿no? El texto predictivo me mata, ¿no? Porque escribo cosas que no son, escribo lento, pero algo que no me gusta, por ejemplo, del WhatsApp, es que no me deja expresar mis emociones. O sea, vamos, si escribo a lo mejor con mayúscula, es que estoy alzando la voz, ¿no? Si escribo con minúscula, estoy bajando. Pero a lo mejor una frase yo la puedo interpretar como que la persona está enojada, está ofendida, y a lo mejor la otra persona quiso decir totalmente lo contrario. A mí me gusta Claro. más hablar con la persona. ¿Cómo haces tú para poder interpretar de manera correcta esos mensajes? No solo una frase, en el contexto de toda la conversación. Okay. ¿Entiendes? No solo una frase, claro, puede significar un montón de cosas. Pero si tú esa frase, lo que llamas, nosotros jugamos como, es como jugar con cartas marcadas. Yo tengo ciertas técnicas que yo te lanzo una pregunta trampa y tú me vas a contestar según lo que realmente estás sintiendo. Okay. ¿Entiendes? Entonces es complicado, se llevaría tiempo, mucho tiempo explicarlo, pero básicamente son preguntas trampa. Entonces tú ves cómo te contesta la persona y si lo hace más de 2 veces, 3, 4, 5, 6, si se repite la respuesta y se repite ese tipo de conducta, bueno, te deriva a un perfil. Correcto. Hablabas hace un momento sobre los psicópatas, por ejemplo, los psicópatas de jardín. A veces, ¿no? Por todas las películas que vemos, ¿no? Pensamos que un psicópata es Hannibal Lecter, ¿no? Que quiere comer personas, etcétera. Pero dijiste algo importante, no todos los psicópatas son asesinos. O No, sea, un psicópata es esa persona que a veces, como decías, son ejecutivos que pueden correr hoy a la persona porque no lo ven como esa persona que tiene una familia, que tiene hijos, sino como una persona simplemente que le está sirviendo a la empresa y que cuando ya no le sirve se va, ¿no? claro. ¿Cuáles son los diferentes tipos de psicópatas? Seguramente hay muchos, pero los diferentes tipos de psicópatas y algunos rasgos claves que quizá las empresas deban fijarse. Mira, hay varios tipos. Últimamente se ha hablado mucho, mucha gente no lo sabe, pero se habla y se está demostrando que hay muchísimo psicópata emocional, ¿no? O depredador emocional. En una pareja, por ejemplo, ¿qué es un psicópata emocional? Es la persona que te aísla completamente de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de lo que te gusta, te encierra como una burbuja, te hace sentir culpable de todo, te culpa a ti de todo, él o ella cree que son perfectos, nunca cometen errores, ¿vale? Y eso es un psicópata emocional. En sí,
no todos, la mayoría no son violentos, pero pueden llegar a hacerlo, ¿no? Si tú los presionas van a llegar a hacerlo. Y en cuanto a empresas, lo más importante, bueno, lo ideal es contratar a alguien como nosotros para que te haga el perfil, ¿vale? Pero básicamente vas a ver que la persona finge mucho, o sea, finge emociones, que es difícil darse cuenta, porque son muy hábiles para fingir emociones. El psicópata no siente, pero aprende a fingir las emociones porque le trae beneficio, ¿entiendes? Nunca va a sentir cariño, respeto, empatía ni nada, pero aprende a fingirlo. En cuanto a en empresas, lo que ves mucho, no solo el ejecutivo, sino en trabajadores, o sea, en empleados en las empresas, muchos tienen ese tipo de personalidades, son los que suben más rápido, porque no se complican con nada, ningún tipo de ética ni moral. Sí, lo que decías, el fin justifica los medios. Claro. Hoy, y por ejemplo, para las empresas, para los gerentes, los dueños que nos estén escuchando, ¿dónde pueden contactar a Daniel González, a Punto Control, para que nos puedas dar tus datos, Daniel? Porque yo creo que es algo, es una inversión que la gente debe hacer en estos tiempos. Mira, nos pueden encontrar, por ahora estamos armando una página nueva y estamos teniendo ya una que es precisamente Punto Control, lo pueden encontrar en Facebook, ¿vale? Si buscan en Facebook Punto Control, ahí van a ver bastante información. Ahí están los teléfonos, están, bueno, la gente que trabaja, cuántas personas trabajamos ahí está toda la información ahí, cómo se trabaja, qué es lo que se hace, el tipo de tácticas, de técnicas que se usan. Aparte no solo eso, sino también hacemos seminarios, cursos, talleres, por ejemplo, el síndrome de Burnout. No solo cómo tratar al empleado que tiene el síndrome de Burnout, que es el que cuando ya está hasta aquí de trabajo, que no quiere trabajar más, que está hastiado, que está en un pico de estrés, que está con asco hacia el trabajo, que no quiere, no rinde, no se concentra, sino lo que enseñamos también a las empresas es cómo evitar el síndrome de Burnout. O sea, qué técnicas, tácticas y qué actividades tienen que poner en su empresa para que los empleados no lleguen a ese límite. Que es muy importante motivar a los empleados. Yo recuerdo un jefe que tuve que nos decía, mira, en las empresas debemos buscar gente con dos características, el querer y el poder. Claro. Si una persona no puede al principio porque le falta la capacitación académica, de conocimiento de producto, etcétera, lo puede adquirir. Pero si una persona, aunque sea la más preparada, con todos los títulos, no quiere, no hay más que hacer. Claro. Entonces, es importante motivar a la gente, ¿no? Yo creo que cuando vamos a cualquier negocio, como puede ser un restaurante, una empresa, un hotel, donde sea, simplemente hasta lo que es el telemarketing. Cuando hablas con una persona, se puede transmitir que la persona se está riendo, que está feliz o que es una persona seria, que ya no quiere trabajar, que como dices, ya el trabajo lo tiene hasta aquí y te contesta de mala manera, ¿no? Ese querer, esa motivación, ustedes también lo trabajan para las empresas, ¿es así? Sí, sobre todo algo importante, que es lo que yo digo siempre cuando doy clases a alguien. Cuando enseñas a alguien algo, como por ejemplo hipnosis, tú tienes que explicar, no todo el mundo se motiva con lo mismo. Que algo sea motivante para ti no obliga a ser motivante para otro. Tal vez, yo qué sé, una de las tácticas que se usa para que los empleados estén más motivados, generen endorfina, por ejemplo, es hacer deporte, tener un gimnasio, vale, genial. Pero hay gente que no le gusta hacer deporte. Lo puedes obligar, sí, pero no lo vas a motivar. O sea, al contrario, lo que hay que buscar es la forma de que sí le guste hacer algo, alguna actividad física, pero que le guste y que lo motive. Entonces, la motivación viene también a través de eso, porque he visto muchas empresas o personas o coaches, lo que sea, educadores, que tienen un plano, un mapa, vale, genial, pero no todo el mundo se motiva igual. Es como las dietas, no todas las dietas sirven para todo el mundo, no todas las terapias sirven para todo el mundo, es lo mismo. Tienes que buscar la manera. Claro, y que yo creo que, así como nos comentabas, ¿no? Que puedes ayudar a las empresas para seleccionar el personal, a esas empresas que hoy ya tienen personal, también les pueden ayudar ustedes para formar esos perfiles psicológicos y para saber qué es lo que le motiva a los diferentes empleados, porque acabas de decir algo muy importante, todos somos personas diferentes. Claro. Y a lo mejor a ti te puede gustar el rock and roll y a mí me gusta el reggaetón, ¿no? Claro. Y a lo mejor la persona que le gusta el rock and roll dice, eso es una basura, ¿no? Y a lo mejor el reggaetonero dice, es que eso es de abuelitos, ese rock and roll. Cada persona somos diferentes. Y en una empresa que debe haber, sobre todo ahorita
con todos los temas de inclusión, de no discriminación, es importante que los empresarios conozcan a sus empleados. Y ahí yo creo que empresas como Punto Control y con el conocimiento que tú tienes, Daniel, pueden ayudarlos también para hacer estos perfiles de sus empleados. Sí, y es importante que los hagan, porque así te evita meter gente que no encuadra en ese trabajo que tú quieres que haga. Vale, mira, te explico algo tan simple, tan sencillo como el tamaño de los ojos. Una persona con ojos muy grandes ve el mundo, ve todo el contexto. Entonces, si tú empiezas a buscar algo pequeño en un desorden a una persona con ojos grandes, no lo va a encontrar nunca, le va a costar mucho. Sin embargo, una persona con ojos pequeños va a ver el punto, se va a fijar en el más detallista, va a ser más fácil que lo encuentre. Y así, ¿no? Con todo lo que es la morfopsicología, te marca qué trabajo puede hacer y qué trabajo no podría hacer. Claro. Y que eso también, adicional a toda esa parte de selección de personal, de hacer los perfiles de la empresa, porque yo creo que al trabajar con empleados que ya hoy en día laboran, los pueden a ustedes ayudar para decir, oye, esta persona, cuidado, es un psicópata emocional, es un psicópata que está en una relación a lo mejor con una empleada, con un empleado, dependiendo, y que eso puede traer efectos Claro. en las personas. Yo recuerdo en una empresa en la que laboré, el supervisor, ¿no? Nadie lo sabía porque nunca lo vimos, pero a la chica más bonita, que era una obrera, tenía una relación, la chica se veía la mujer más tierna, más dulce, y de repente un día ya no se presentó y el supervisor nos dijo, no, es que fue a casa de mi esposa, o sea, investigó dónde vivía, fue a casa de la esposa no sabía de ella, y al llegar a casa le roció la cara con ácido. Claro. La esposa la pudo detener, llamaron a la policía, la tienen encerrada en la cárcel, pero las personas que obviamente pues la conocíamos nada más de lo que la saludábamos, no dábamos crédito porque se veía la persona más tierna, una persona introvertida, casi no hablaba, muy dedicada a su trabajo, muy buena para el trabajo que hacía, pero resulta que se enamoró perdidamente de este supervisor. Lo que para él era solamente una aventura, para ella era el amor que la llevó a hacer esto. Claro. Cosas Ahí estás hablando de una persona con un desorden psicológico muy grande. Muy grande. Fíjate que los psicópatas por lo general son personas muy encantadoras. Bien vestidos, tienen un buen trabajo, van todos los domingos a misa, etcétera. Todo ese tipo de cosas que gustan a los demás son como camaleones, se camuflan. Se llama sociópatas integrados. Están tan integrados en la sociedad que no lo ves. Hay una serie muy buena que se llama You, que está, la recomiendo, en Netflix creo que está. Es una serie muy interesante. ¿Cómo se llama, perdón? You, tú. Está en inglés. You, ok. Entonces muestra un muchacho que es un psicópata, bueno, todo lo que piensa, cómo esa cabeza, cómo actúa, cómo se enamora, entre comillas, él cree estar enamorado, bueno, porque otra cosa que el psicópata se autojustifica continuamente. Por eso tú, cuando ves filmaciones o entrevistas a psicópatas reales, asesinos, esto habla como si asesinaron porque tenían que hacerlo o sentían que estaba bien. No sienten culpa, responsabilidad, pena, lástima, nada. No hay emociones. O sea, nacen con la glándula pineal fallada, hablando pronto y claro. No voy a entrar en detalles aburridos, pero nacen, ese cerebro, hay partes que no tiene. Hay ciertos neurotransmisores que no genera. Entonces, no está ahí la empatía, no está el cariño, no está el amor. No es que tal vez, es una persona que tuvo problemas en la infancia. No cambia. ¿Entiendes? Un psicópata no se rehabilita jamás, nunca. Okay. Entonces, uno tiene que tener cuidado para reconocerlos y en la medida de lo posible alejarse de eso, ¿no? Porque te puede generar daño. Pero, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Selena, ¿no? De Selena Quintanilla, que fue asesinada por una fan que se metió a trabajar con ella, pero que al final cuando la mató se encerró en la camioneta y hasta estaba llorando, ¿no? Bueno. Porque la había asesinado. Ahí se rompe esta parte de perfil que nos comentabas que no sienten, o estaba fingiendo esas lágrimas. Yo creo que ahí no estamos hablando de un psicópata, estamos hablando de una persona que tuvo un brote psicótico. En un brote psicótico te puedes matar a alguien. Obviamente hay desórdenes psicológicos, pero no significa que seas un psicópata. ¿Vale? Una persona puede tener un brote psicótico, asesinar a alguien y después arrepentirse o ni siquiera acordarse.
por un par de horas a hacer cosas y después ni se acuerdan. La mente humana es un laberinto y es impresionante lo que puedes encontrar ahí adentro. Hay parafilias, hay desórdenes de personalidad, hay múltiples personalidades. Hay una persona que tuvo hasta llegar a tener creo que 12 personalidades, e incluso hubo un juicio que fue filmado el juicio, como él iba cambiando de personalidad a través de las horas. O sea, es impresionante, muy interesante lo que es la mente humana. Así como Jekyll, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Dos diferentes. Yo también recuerdo, por ejemplo, esta serie de 3 películas, ¿no? De Fragmentado, ¿no? Sí. Donde uno precisamente tenía múltiples personalidades, ¿no? Y cada personalidad actuaba como esa personalidad, ¿no? Desde el niño retraído, miedoso, hasta esa persona que se sentía un superhéroe, ¿no? Claro. Y que lamentablemente eso te puedes encontrar con esa gente, puede convivir con esa gente y uno ni cuenta se da. Cierto, y ha pasado muchas veces. Aparte Claro. que tú lo que ya te digo, son los psicópatas integrados, están precisamente integrados en la sociedad. Lo ves en cargos políticos, bueno, la política se está demostrado ya hace muchos años que el 90% de los políticos tienen personalidad psicopática. Y no es broma, está demostrado realmente. Después, en ejecutivos, bueno, no sé si has oído hablar de los ángeles de la muerte, ¿No? que son enfermeros o enfermeras que matan, asesinan personas que ellos creen que están sufriendo y merecen ya morir, dejar de sufrir. A veces matan personas que realmente ya no les queda otra, ya están en las últimas etapas de cáncer avanzado o demás, pero a veces asesinan personas que ellos piensan que tienen que morir y punto. Claro. Hay demasiado, como decías bien, la mente humana es un laberinto. Y yo creo que ahorita con este tiempo que estamos viviendo, desde los niños pequeños, ¿no? Que han sufrido un cambio tremendo, que necesitan convivir con compañeros y que ahora han tenido que estar pegados a una computadora, estudiando, digo, si a uno, por ejemplo, tú que das los cursos, ¿no? Yo creo que después de 2 horas, etcétera, ya quiere uno apagar la computadora. Ahora el niño que lo tienen que hacer, que son todos diferentes. Claro. Eso que tú decías es muy cierto. O sea, a una persona le puede motivar y le puede generar las endorfinas el hacer deporte, pero otra no le gusta. Al contrario, ¿no? Le estás haciendo que le moleste realmente esa parte, ¿no? Ahora, la educación, lamentablemente, pues es algo similar. Se educa a todos de manera pareja, aunque todos son diferentes, Claro. que no tienen convivencia y los tienen muchas veces desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Sentados pegados a una computadora y ya sin esa convivencia. Yo creo que a ellos les ha pegado mucho. Vemos también a adolescentes, jóvenes, personas mayores, problemas de pareja que se dan, que antes el estar en su trabajo lejos, fuera de casa, era como una terapia, ¿no? Para ya cuando regreso a casa, bueno, ya puedo estar con mi pareja, pero que esto ha aumentado los divorcios, ha aumentado la depresión, ha aumentado la ansiedad. Yo creo que esta labor que tú haces, Daniel, ahorita ha tomado mayor importancia también con todo esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo puede ayudar Daniel González a estas personas que tienen estos problemas? Mira, hay mucha gente trabajando en lo que yo hago, mucha gente que es muy buena y mejor que yo todavía y hacen cosas impresionantes. Yo creo que lo importante aquí es ayudar. Es como yo digo siempre, el dinero es necesario, ¿vale? Porque no vivimos del aire. Sí, pero ayudar es importante. El dinero es necesario, ayudar es importante. A mí me han consultado personas incluso de España, yo me tengo mucho contacto con gente de España, y hay varias personas que tienen hijos adolescentes y no tan adolescentes deprimidos, con depresión crónica, por las mascarillas, por el distanciamiento, por un montón de cosas que aparte ven que no, algo no cierra, algo no coordina, algo no está bien, algo no es verdad. Entonces, claro, se dan cuenta y aparte, aunque fuese real, están el distanciamiento y todas las, digamos, los protocolos que se están instalando, están provocando suicidios, depresión y un montón de cosas que sí, es verdad. Y es muy importante hoy por hoy enseñarle a la gente a controlar emociones. Básicamente, primero que nada, encontrar cómo controlar sus emociones. Hacer que entiendan que nada ni nadie es tan importante a no ser que tú le des importancia. Cuando tu mente le asigna un significado a algo, bueno o malo, ya está. Estás muerto. Ahí ya el subconsciente dijo, esto es bueno, esto es malo, y se terminó. Y claro, blanco y negro. Mira, es como la naturaleza es sabia. Las cañas de bambú rígidas, que son rígidas,
no soportan el invierno, se parten. Las que son flexibles sobreviven. Es lo mismo, tú tienes que tener una mente flexible. Hoy por hoy, más que nunca, hay que enseñar a la gente a reconocer la verdad y ser flexibles. Porque también se crea lo que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es, si yo te muestro una verdad contra una creencia tuya, estoy provocando un cruce de cables aquí. Entonces es lo que se llama disonancia cognitiva. Te va a costar muchísimo entender esa verdad si tú tienes una creencia. Y nosotros nos basamos casi siempre en creencias. Yo creo tal cosa, yo creo, sí, vale, tú la crees. Pero si no la puedes demostrar con hechos reales, es solo una creencia, no una verdad irrefutable. Y yo en mi trabajo me tengo que basar en verdades, en realidades que pueda demostrar. Lo primero que digo yo antes de una terapia, una sesión, una charla, lo que sea, es todo lo que yo hablo se tiene que poder demostrar en menos de 5 minutos. Si no, son solo palabras bonitas. Y la gente hoy está hasta el copete ya de palabras bonitas. Necesitan realidades. Claro. No, y que yo creo que algo que comentaste es ese manejo de emociones, que la felicidad no está afuera, la felicidad está en ti. Claro. Y tienes que generar toda esa empatía. No es que algo, yo he tenido la suerte de tomar cursos contigo, Daniel, de hipnosis, de lenguaje corporal, grafología, etcétera, y algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando hablábamos de los temas de las discusiones de pareja, de compañeros, de cualquier cosa, ¿no? Algo que tú decías que se me hace muy importante. A ver, cuando entendemos que la otra persona está expresando su verdad y que yo también, se acaba la discusión. O sea, porque no es que me está atacando, ni yo la estoy atacando a ella, sino que estoy expresando mi opinión. Si esa persona quiere discutir, ok, ¿sabes qué? Te dejo porque tú quieres pelear, yo no. Y Claro. Entonces ya no hay discusión. Para pelear se necesitan dos. Exacto. Es algo similar, toda esta parte de entender y de asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Claro, porque ahí está lo que te decía la otra vez que hablábamos hace un tiempo, del victimismo, de la culpabilidad. No te olvides que tenemos una educación prusiana que viene de la culpabilidad, de que esto es el cielo, infierno, culpable, esto es mal. La educación prusiana no educa, amaestra. Por eso las filas, las campanas, los uniformes, eso es amaestramiento en la educación. El sistema Montessori, educación sí. Y lo que tú decías, sí, en toda discusión, a no ser que estés hablando con una persona que tenga desórdenes psicológicos, en toda discusión hay dos verdades al 100%, siempre. La cosa es querer verla. Y sí, cuando uno habla contigo, cuando yo discuto, si yo por ejemplo discuto contigo, yo no te estoy atacando. Estoy defendiendo mis ideas igual que tú las tuyas. No estoy atacando, pero eso es difícil de entender. A mí me costó mucho entenderlo, aceptarlo y ver, esto es verdad, esto no. Entonces yo no analizo, yo no discuto, yo analizo y demuestro. Entonces yo escucho a la persona y digo, esto es verdad, esto no, esto sí. Siempre va a haber una verdad, a no ser que sea una persona irracional o demente, pues sí, una verdad va a haber. Pero es difícil, no es fácil. Que yo creo que, por ejemplo, en las parejas, ¿no? En las discusiones de parejas, cuando llega a haber un rompimiento, un divorcio, etcétera, tú escuchas a la mujer o a una parte de una pareja y tiene su verdad. Claro. Y escuchas a la otra persona y tiene su otra verdad completamente diferente. Entonces yo creo que efectivamente existen dos verdades de cada uno, pero al final también hay una verdad, ¿no? Claro. O sea, porque cada quien lo ve desde su punto de vista, que es muy particular y es muy respetable, ¿no? Y el respeto al derecho ajeno es la paz, y que si entendiéramos que no porque tú pienses de una manera diferente y yo piense de otra, y a lo mejor yo nunca te voy a convencer de algo de lo que tú estás perfectamente convencido, y viceversa, ¿no? Como se dice, en religión, en política, en fútbol, vamos, cada quien tiene sus argumentos de ideas, al fin y al cabo, como tú bien decías, muchas veces de creencias. Ahí diste en el punto, porque yo no me baso en creencias. Por eso yo demuestro lo que hablo. Si yo te hablo de lo que yo creo, son gustos. Mira, los gustos son como los ombligos. Todo el mundo tiene uno y nadie te pidió que muestres el tuyo. Esa es la verdad. Pero sacándolo de los gustos y las creencias, hay cosas que son reales. El fuego quema. Eso es... Claro. Hay cosas que son irrefutables. Asesinar personas es malo. Punto. O sea, hay cosas que son verdades irrefutables. Correcto. La otra cosa es que tú tengas tus creencias y no quieras salir de ellas. Sí. Ahora, si yo te demuestro que mis creencias son reales y tú no lo quieres aceptar, ya es un problema de cada quien. Claro.
como yo digo Claro. siempre, estemos de acuerdo o no estar de acuerdo. Y nada más. Y nada más, es correcto. Cambiemos un poco de tema, Daniel, porque abarcas muchas áreas. Entonces, me gustaría que fuéramos hablando de cada una de ellas. Me gustaría ahora hablar de lo que es la programación neurolingüística. Ujú. Algo que yo creo que también es muy importante, que nos puedas comentar desde qué edad se recomienda trabajar bueno, primero lo que es la programación neurolingüística para las personas que no lo conozcan, desde qué edad se recomienda trabajar y cómo es importante las diferentes áreas que abarca la programación Mira, neurolingüística. básicamente vas a encontrar muchas definiciones en Internet, pero básicamente la programación neurolingüística ayuda a cambiar, digamos, el chip de cableado. Te ayuda a eliminar creencias limitantes, formas de pensar, adicciones, gustos en la comida incluso. Puede llegar a gustarte algo que no te gustaba antes, porque muchas veces cuando no nos gusta algo es por un anclaje negativo que traemos de la infancia. Entonces, eliminando ese anclaje. Y en cuanto a los niños, desde que tengan uso de razón, ya hay que empezar a enseñarles inteligencia emocional, ser empático, ser asertivo. Asertivo significa, yo te puedo decir lo que yo pienso, lo que yo siento, y cómo lo tomes tú, ya es tu responsabilidad, no la mía. Yo te lo digo con cariño, con ética y con respeto, pero te lo digo. Entonces, si un niño, o yo estaba por empezar a trabajar, tú sabes, yo estaba por viajar a España y no pude viajar por todo esto de la pandemia, y iba a trabajar en España dando clases de inteligencia emocional a niños. Porque hoy por hoy, gracias a Dios, se está implementando, es muy importante, enseñarles técnicas de inteligencia emocional, PNL y demás, ¿vale? Para que sepan qué es la realidad, no lo que nosotros creemos que es. ¿Entiendes? Es muy importante que desde muy pequeñitos entiendan a ser empáticos, ser asertivos, ser comprensivos, también saber defenderse, ¿no? No ser, no tener arma de felpudo, aumentar la autoestima, que no es lo mismo que el ego. Cuidado, el ego te hace brillar, el egocentrismo te hunde, como le pasó a Narciso. Hay por ahí lo del narcisismo, ¿no? Vale. Pero es muy importante tener tu autoestima alta. ¿Por qué? Incluso con una autoestima alta, un psicópata emocional, muy difícil que te atrape, ¿vale? Muy difícil. Y hoy por hoy se ve mucho eso, pero muchísimo. Y la PNL, te digo, básicamente ayuda a todo eso, te ayuda a cambiar, digamos, el chip. Y que yo creo que en estos tiempos, ojalá, ¿no? Que a nivel mundial o empezar por algunos países, se empezara a dar estos cambios en la educación. Claro, Es una educación que data de muchísimos años, pero que hoy debiera incorporarse desde pequeños, como lo mencionas, esta parte de inteligencia emocional, de programación neurolingüística, de quitar todas estas partes negativas que a veces no se tocan, la empatía, ¿no? O sea, simplemente el ser empático, ¿no? O sea, si una persona está sufriendo por una pérdida, por algo, ser empático y no llegar a claro, contar un chiste, ¿no? O toda esta parte de esa autoestima, como bien comentas, que es diferente al ego, de decirte, oye, a ver, tú a lo mejor no eres muy bueno para el fútbol, pero eres muy bueno a lo mejor para pintar. claro. Y eso es lo importante, o sea, no querer ser como aquella persona, como aquel artista, porque acaba siendo una mala copia de todos y con una baja autoestima y que a veces ves suicidios en gente muy joven, en artistas, que uno puede pensar, wow, oye, pero si ese artista lo tenía todo, entre comillas, si esa chica tan guapa, tan hermosa físicamente, que se veía carismática, pero por dentro estaba totalmente hundida, porque muchas veces, y eso también me acuerdo que lo hemos platicado en otras ocasiones, las máscaras que usamos, Claro, que toda la gente usamos máscaras, sí. ¿por qué? Porque muchas veces no queremos mostrar nuestro interior, que vean esa parte en la que somos débiles, porque nos sentimos vulnerables y porque sentimos también que nos van a atacar. Claro. Es verdad. No te olvides que todo es lo que se enseña en hipnosis. Es un juego de roles. Yo me pongo en el rol de hipnotizador, pero tú te tienes que poner en el rol de hipnotizado. Claro. Si no, no funciona. Roles, yo qué sé, el rol del almacenero, del carnicero, del fontanero. Todos somos personajes y tenemos roles en nuestra vida. La cosa es no confundir y saber cuál es el personaje y cuál eres tú. Hay personas que se pierden en el personaje y ahí Sí. vienen los desórdenes psicológicos. Y por ejemplo, ahorita que tocabas este tema de la hipnosis, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ser hipnotista? Y además, o sea, tú
Tú manejas dos tipos de hipnosis, a menos que manejes más, pero ubico la hipnosis ericksoniana y la hipnosis conversacional. Primero, ¿qué te lleva al mundo de la hipnosis? Porque, vamos, vemos en televisión a estos hipnotistas, ¿no? Y que uno dice, pareciera como magia, ¿no? De duérmase, ¡pah! Si se duerme la gente, ¿no? Platícanos un poco, por favor. Ya, la hipnosis me interesó por el lado de la magia, viendo a mentalistas, hipnotistas y demás, ¿no? En televisión. Y como me interesa la terapia, me interesó la psicología, psiquiatría, PNL, ¿vale? Pues muchos psiquiatras usan la hipnosis. Así yo empecé a estudiar hipnosis ericksoniana, después hipnosis fulminante, que es la hipnosis rápida, más rápida. Y me interesó desde hace un montón de años, pero te digo, no, más de, no te quiero exagerar, pero más de 23, 24 años, mucho, tal vez un poquito más. Y siempre practicando, me han hipnotizado, o sea, porque para hacer hipnosis tiene que también saber haberlo probado. Claro. Y me interesó muchísimo y ayuda mucho en las terapias. O sea, no todo, cuidado, no a todo el mundo le sirve. Volvemos a lo de antes. No todo el mundo se motiva con la misma sustancia. Pero sí es muy útil. Y la hipnosis conversacional es muy útil porque lo haces hablando. O sea, no necesitas ni un péndulo ni nada. O sea, en realidad te explico qué no es la hipnosis. Porque la gente se confunde mucho. La hipnosis no es dormir a alguien. Porque si se duerme, te desconecta del mundo. La hipnosis es simplemente jugar con el subconsciente. Estados hipnóticos naturales tenemos a lo largo del día. Por ejemplo, estás viendo una película y estás así. Y no te enteras que hay alguien atrás tuyo, estás hipnotizado en la película. Leyendo un libro, viendo la puesta del sol, lo que sea. Cuando te saliste de la realidad, ahí estás teniendo un estado hipnótico natural. Entonces lo que hacemos los hipnoterapeutas, porque una cosa es hipnotista de show y otra cosa es hipnoterapeuta. Yo soy hipnoterapeuta, también he hecho alguna cosa de show y demás, pero me dedico mucho a la hipnosis en terapia. Lo otro que hago es sugestión en algunos eventos, fiestas, cumpleaños y demás. Pero básicamente la hipnosis ericksoniana y otras, hipnosis clínica, que también estudié, la uso en terapias. Que esta parte, por ejemplo, para la gente que no conoce tanto, que es, como bien decías, a veces la hipnosis solamente la vemos en la magia, esta hipnosis conversa que por medio de estar repitiendo frases, ¿no? Palabras, algo, señalar, o sea, toda esta parte de esa conversación que llevas a la persona a meterse, te metes en su subconsciente y que haces que esa persona haga o diga lo que tú estás esperando, ¿no? Que a veces los vendedores o gente lo hace, ¿no? Sí, se usa mucho bueno, en marketing, en publicidad, los mensajes subliminales, hay un montón de cosas, ¿no? Lo que es la manipulación mediática. Hay 10 técnicas de manipulación mediática que hoy se ven mucho, muchísimo, pero básicamente yo te hablo de una hipnosis que es para hacer el bien, ¿no? O sea, para ayudar a las personas. Y la hipnosis conversacional te ayuda, sí, te ayuda muchísimo. Y por ejemplo, la hipnosis ericksoniana, que es la que empleas más para la parte de terapia, ¿cuáles serían sus características principales? Mira, es como la hipnosis clínica, tiene cosas muy similares, pero básicamente primero tienes que tener a la persona predispuesta. No puedes hipnotizar a nadie que no quiera ser hipnotizado. Si la persona está predispuesta, incluso gente que está predispuesta le cuesta, porque inconscientemente tienen miedos y no quieren perder el control. Entonces hay un mecanismo de defensa aquí que no te deja, ¿vale? Pero básicamente es tener a la persona predispuesta y ahí, entrando, que te permita entrar en su subconsciente, podrás erradicar fobias, miedos, creencias limitantes, formas de pensar. Voy a aclarar un poquito, Pedro, si me permites, qué son creencias limitantes. Por favor. Yo lo hablo, para mí es natural, pero la gente a veces no lo sabe. Una creencia limitante, por ejemplo, muchos hemos escuchado de niño que los padres decían, el dinero no crece en los árboles. Es una frase, pero a lo largo de repetición y repetición, tú creces con que mucha gente ha crecido con esa idea de que no puedo tener dinero, es difícil, no puedo ser rico, por ejemplo, me va a costar mucho, y le cuesta, porque trae un anclaje negativo sobre el dinero. ¿Entiendes? Entonces, claro, todos esos anclajes negativos te llevan a creencias limitantes. Y hablo de creencias, otra vez más la palabra creencia, que es falso, es una creencia que no te permite avanzar. Yo no puedo, no soy suficiente, no me lo merezco. Creencias limitantes que te amargan la vida. Y que muchas veces en los países latinoamericanos, países del tercer mundo, se crece con esa idea, ¿no? Que viene desde la esclavitud,
de que tú naciste para obedecer, para ser esclavo, no para ser empresario, emprendedor, no, eso está para los güeritos, para gente de primer mundo, etcétera, y que al final la limitante está aquí. Claro. Necesitamos hacer un cambio de paradigma y que todo empieza desde la educación en la casa, porque Claro. recordemos que en las escuelas es una formación académica, Es, pero la educación debiera empezar desde la casa y claro. debiera empezar con estos hijos a decirle, tú lo puedes, si tú quieres, tú puedes. Claro. ¿No? Obviamente, vamos, o sea, siempre en un plano realista, ¿no? Es, No, sí. no de que el niño vea a Superman volar y diga, ah, mi papá me dijo que yo puedo hacer lo que yo quiera, me lanzo y voy a volar. No, Claro. perdón, o sea, ubícate en la realidad de Claro. este mundo y No en olvides la que- medida de lo que tú quieras, tú vas Claro. a poder conseguir y llegar Claro. hasta donde quieras. El límite está aquí, en la Sí. mente, ¿sí? Y eso es importante cambiar. Y por eso hablaba yo de que yo creo que necesitamos compartir esta parte de la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, el cambio de paradigma, porque muchas veces desde pequeño y siendo la gente que más queremos, la que dice, eres un tonto, Claro. siempre haces todo mal, no sirves para esto, Claro. nos limita, Claro. nos va limitando y crece ese niño y cuando llega a edad adulta está limitado completamente. Es cierto. Y lo que hablabas tú de la educación, no te olvides que los colegios, generalmente colegios públicos, privados, da igual, el sistema prusiano de educación no enseña a los niños a ser líderes o a ser ejecutivos, nos enseña a ser buenos empleados y a conformarse con un sueldo mínimo o básico. Correcto. Entonces, hay sí ahora otro tipo de educación que está empezando a enseñar a otras cosas. Nos está empezando a enseñar a ser líderes o ser ejecutivos o ser dueños de empresas o dueños de sus negocios, no a ser empleados. Entonces, eso es lo que se necesita también. Sí, un cambio porque cada quien, y volvemos a lo que hemos estado hablando en toda esta conversación, todos somos diferentes. Y habrá gente que sí, sirve para ser muy buen empleado, o sea, sirve para que le digan qué hacer, pero ya cuando él dirige, no. Hay gente que es muy buena y lo vemos mucho también en los políticos, ¿no? En toda esta gente crítica, ¿no? Que es muy buena para criticar en la oposición, pero que cuando llegan al poder son malísimos. Claro. Y ¿Y todas por qué? esas buenas ideas. Pero Pedro, ¿por qué? Porque de niños fueron educados para ser empleados, no se Claro, les enseñó a ser líder. claro, claro. Si tú a un niño le enseñas a ser líder, será líder. Si lo enseñas a ser empleado, será empleado. Claro que siempre está lo que ellos llaman la oveja negra, que sale del rebaño, y por más que te hayan amaestrado a ser empleado, no vas a hacerlo. Claro, pero yo creo también, Daniel, que a medida de que uno va creciendo, y más ahora con toda la tecnología, porque antes, pues bueno, solamente estaba la televisión y el radio y nada más, pero ahora, con toda esta parte de la tecnología, uno puede acceder ya desde muy chico a una cantidad de información tremenda que antes no se tenía. Claro. Y esto es importante porque hay que recordar que cada uno de nosotros son los arquitectos de nuestro propio destino. Claro. Y entonces, no porque te hayan metido estas ideas limitantes de pequeño, tienes que quedarte ahí, sino Claro. tienes que salir, tienes que progresar, tienes que superarte, ¿no? Y yo creo que de ahí viene toda esta parte muy importante que haces, por ejemplo, tú, para cambiar este chip a la gente. Claro. No porque hayas estado en eso, te tienes que quedar ahí. Claro, puede cambiar, puede cambiarse. Hay que cambiar, exacto. Y por profesionales que se dedican a esto como tú, ¿no? Sí, tratamos de, como te decía antes, ayudar lo más posible, ¿no? Intentar explicar, no solo explicar y hablar, porque hablar es fácil, demostrar. Yo no conozco oradores que pueden estar 4 horas hablando o más. No te aburren. Pero al terminar le preguntan, ¿me podrías demostrar lo primero que dijiste en los 15 minutos primeros? ¿Lo podrías demostrar? Y te dicen que no. Para mí no vale. Claro. Sí, sí. Obras son amores y no buenas razones. Es cierto. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y cuidado que el hablar es importante, como te digo. Las palabras crean, las palabras modifican. Sobre todo hay palabras empoderantes que se usan en PNL para empoderar, ¿vale? Pero también hay que tener cuidado, no es lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? Cómo Claro. lo digas. Hablar es importante, pero también hay que saber demostrar. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra.
Claro. Y eso es importante. O sea, cuando escuchamos a una persona que te dice algo, pero hace totalmente lo contrario, automáticamente pierde credibilidad. Por más bien que haya hablado, ya no Claro, es válido. Eso es claro. cierto. Otra de las cosas que hablábamos, Daniel, y que tú también te has dedicado, es a estos cursos para prevenir el suicidio. Mm, La tasa de suicidios en el mundo, desde niños, jóvenes, es alarmante, eso. ¿no? Y que lamentablemente muchas veces los padres o la gente que está junto a ellos nunca lo vieron venir Mm, y después vienen las es lamentaciones. cierto. ¿Cómo trabajan ustedes, cómo trabajas tú para poder prevenir el suicidio? Entiendo que debiera ser primero por el perfil psicológico, pero si nos puedes explicar un poquito más y la importancia de todo esto. Mira, yo tengo, como tú sabes, yo tengo 6 libros escritos y publicados. Uno de ellos habla de la prevención de suicidios. Vale, lo importante, hay muchos mitos sobre el suicidio. Está el mito de que no lo hace por llamar la atención o lo dijo. No, cuidado. Cuidado porque eso es un mito. Si alguien está hablando de suicidio, el suicida generalmente habla del suicidio. Si tú le preguntas a una persona que lo que aparte la gente piensa no hay que hablar de eso, no, no, es lo contrario. Hay que preguntar, ¿tú has pensado en el suicidio? Y la persona si lo ha pensado te lo va a decir. Recordemos también que más del 90% de personas que se han suicidado o han intentado suicidarse tienen problemas psicológicos, desórdenes de personalidad, ¿vale? Eso es real. Pero también hay personas que tienen poca resiliencia, que la resiliencia es la capacidad natural de cualquier ser humano de superar situaciones traumáticas. Hay personas que tienen mucha y personas que tienen poca. Entonces tú pones a una persona con poca resiliencia, con poca autoestima, una situación límite, puede llegar al suicidio. Pero lo importante es ver los mensajes. Mensajes hay muchos. Sí, yo que sé, hay un montón, pero te digo lo que se me viene a la mente ahora. Si tú ves que de repente una persona un niño, por ejemplo, deja de jugar con lo que jugaba antes, ya no le interesa comer tanto, ha cambiado gustos, ha de preferencias. Una persona, un joven que regala cosas sin ningún motivo, empieza a regalar cosas que él tenía, eso se está despidiendo. O sea, hay un montón de mensajes, digamos, de señales. ¿Vale? En el libro yo explico un montón más, ahí va, pero las básicas. Aparte, es un mito aquello de que sí, la persona te lo puede decir por llamar la atención, para que le presten, pero justamente, si su mente la lleva a actuar así, es porque algo no está bien. Claro. Y ha pasado con gente que ha intentado para llamar la atención y le sale el tiro por la culata. Y lo logra. ¿Entiendes? A la primera, Mm. ¿cierto? Y yo creo que algo importante que decías es esto. Si la persona habla del suicidio, hay que tomarlo en serio. Sí, Y hay siempre. que escucharlo y hay que dejarlo hablar de esto. Porque muchas veces el problema, como bien lo comentabas, es esto, que te dice la persona, es que he pensado en suicidarme. No, 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 cállate, cállate, no me digas eso, no, quita eso de tu cabeza y no pienses en eso. Automáticamente cierras la puerta de esa conversación. Claro. Entonces, es importante, si es, no, y no importa la edad, ¿no? Si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, si está hablando del suicidio, hay que tomarlo realmente con toda la seriedad y poder acercarse a personas. Aquí, por ejemplo, ya que una persona ha hablado de ese suicidio, lo recomendable es acercarse con un profesional, por ejemplo, como tú, para poder tratar, cómo tratar a una persona que ha pensado en el suicidio y que, como nos comentabas, muy probablemente tenga un desorden psicológico. ¿Qué es lo recomendable en este caso, Daniel? Y lo que tú decías, primero, antes que nada, y con un profesional. Hablar con esa persona, darle apoyo, necesita mucho apoyo, mucha confianza. Acuérdate que estamos hablando de dos tipos de personas. O tiene una bajísima autoestima o tiene un desorden psicológico. Si es un desorden grave, va a necesitar, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de medicación, porque el medicamento trata el síntoma, no la enfermedad, eso ya lo sabemos, ¿vale? Pero a veces se necesitan reguladores de neurotransmisores, regular un poco lo que ocurre acá arriba. Entonces, para eso sí, pero poco tiempo y después una terapia cognitiva, una terapia, vale. Pero lo primero sí es acudir a un profesor. Primero darle importancia a lo que la persona está diciendo, preguntarle qué es lo que le pasa, qué le ocurre. Porque muchas veces, te explico, la persona que se suicida no quiere morir. Eso es otro mito. Lo que quiere es dejar de sufrir. Quiere dejar de vivir como vive.
¿Entiendes? Digamos, es como que hay una frase que dice, es una solución permanente para un problema pasajero. Claro. Porque todo problema, incluso todo es pasajero, todos son etapas. Incluso una enfermedad terminal, pasajera porque te vas a morir. O sea, todo en la vida es pasajero, son etapas, todo. Correcto. Claro, si la persona tiene baja autoestima, no tiene inteligencia emocional, no tiene resiliencia, se separa de una persona, piensa, cree que necesita de esa persona para ser feliz, por eso inteligencia emocional se enseña que no necesitas de nadie para ser feliz. Si tienes alguien con quien compartir tu alegría, tu felicidad, bien. Pero no es que necesites de alguien, no, no, no. Porque la alegría es una cosa y la felicidad es otra. Son cosas muy diferentes. Correcto. Y que yo creo que aquí, y lo mencionabas bien, ¿no? Es acudir con profesionales, que un psicólogo pueda hacer un estudio y decir, yo te puedo atender, o si ya hay un desorden psicológico que necesite estos estabilizadores, bueno, ve con un psiquiatra, que él sí te puede recetar tal o cual medicamento, pero que no sea de por vida, que sea durante un tiempo y que se acompañe de esa terapia para poder solucionar el problema. O sea, como bien decías, y yo creo que es algo importante, la persona que habla o piensa del suicidio no es que se quiera morir, es que quiere terminar ese problema. Y es cómo poder ayudar a esa persona a resolver ese problema. Es Y se puede, entenderlo. Y, se puede. y no confundirlo también con el chantaje, ¿no? Porque cuántas veces también hay gente que dice que se intenta suicidar tomándose pastillas y de repente ves y no se tomó nada y nomás dejó una carta ahí, todo armado, todo un show, ¿no? Para chantajear. Chantaje emocional, el chantaje emocional. Pero ahí estás Exacto, hablando de un manipulador o de un depredador emocional, psicópata emocional. Estás hablando básicamente de un manipulador o una manipuladora. ¿Vale? Una persona que tiene demasiado ego, se quiere demasiado, no se va a suicidar. Pero va a claro, hacer el juego. Pero también es fácil darse cuenta. O sea, si tienes los ojos abiertos y la mente abierta, vas a ver cómo juega contigo, cómo usa eso continuamente para conseguir algo. correcto, correcto, correcto. Y que también muchas veces esta manipulación lo usan los depredadores emocionales, ¿no? Sí. Que cuando terminan a veces con sus parejas es como un reto, ¿no? Es como ese reto de que, ok, ya cada vez es más difícil volver a hacer que esa persona que le hice daño, que a lo mejor hasta tuvo agresión física, vuelva conmigo y que de repente uno, estando afuera, ve a esa persona y dice, ¿cómo es posible que tú vuelvas a regresar con esta persona que te golpeó, que te humilló, que te hizo tal o cual cosa? Y es muchas veces porque son estos depredadores emocionales que comentas, ¿no? Atrapan. No te olvides que para un depredador emocional ellos son muy hábiles en cazar a sus víctimas. No se van a, digamos, a no meter una relación con cualquier persona. Se van a meter, van a estudiar a la persona, a ver si tiene bajo perfil, baja autoestima, si se deja manipular. ¿Vale? No es cualquier persona que cae en esas redes. Tiene que ser una persona que obviamente que no tenga mucha autoestima, poca resiliencia, ¿entiendes? Que no se quiera a sí mismo y Claro. se deja llevar. Y que estos depredadores son especialistas en darse cuenta de esto, de Sí. estos perfiles, ¿no? Mira, el mejor psiquiatra, el mejor terapeuta del mundo sería un psicópata, ¿sabes por qué? Porque no le puedes mentir. Es Claro. muy difícil mentir a un psicópata, muy difícil, porque lo captan muy rápido. Si tú ves la serie de Hannibal, en la serie Hannibal, uno de los psiquiatras, terapeutas, el mismo Hannibal es un psiquiatra, la serie es un excelente psicoterapeuta, porque son excelentes profesionales. El problema es lo otro, ¿no? El problema es la Claro, verdadera personalidad. claro. Y que muchas veces estos psicópatas, por ejemplo, se utilizan en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, me tocó en alguna ocasión conversar con una persona, una persona que había sido soldado, que ¿Mm? participó en la guerra de Irak, y que yo le decía, oye, perdón, yo nunca he estado en la guerra y espero no estarlo, ¿no? Pero a ti te tocó matar personas, y él me acuerdo que me dijo, bueno, no exactamente. A mí lo que me tocó fue eliminar objetivos, Claro. porque se hace todo este lavado de cerebro para decirle que tienes que eliminar sentimientos, que tienes que eliminar el ver al enemigo como una persona, que es una persona, pero para ellos es un objetivo y que tienes que eliminarlos. Y entonces
así podía hacerlo. Y que dices, ¿qué manipulación de cerebro se tuvo que hacer para quitar estos sentimientos? Y que lamentablemente en la guerra sucede mucho esto en los soldados, ¿no? No te olvides que ciertos gobiernos contratan psicópatas precisamente para esos trabajos. A una persona tú le puedes hacer un lavado de cerebro, como se habla de meca ultra, además, sí. Cuidado, la puedes llegar a llevar a un punto de ser frío o un asesino. Pero si esa persona no nació con el chip fallado, se puede desprogramar. Si ya nació, digamos, con esa tendencia a ser psicópata, no lo desprogramas nunca, va a estar en su ámbito. Es como Disneylandia para él, es un campo de juegos. Cierto, Muchos cierto. psicópatas han hablado, después de la guerra del Golfo, la guerra de Vietnam incluso, hay entrevistas a gente que disfrutaba, se siente mal cuando vuelven porque están aburridos. Para ellos aquello era un campo de diversión. Podían matar libremente. Y que lo vemos, ¿no? O sea, gente de este tipo que hoy quiere matar y se va a un centro comercial a disparar gente, ¿no? Y el lado contrario, esta gente que no lo pudieron desprogramar o que no lo desprogramaron adecuadamente y que se da un consumo de drogas, depresión, suicidio, por todo este remordimiento que traen dentro, ¿no? Claro. O sea, recordar que, por ejemplo, con todo lo que fue la guerra de Vietnam, aumentó todo este consumo de drogas, toda esta parte de quererse estar, gente que acumula, por ejemplo, en los Estados Unidos, armas, preparándose para el fin del mundo, ¿no? Y para la guerra zombie, tienen un armamento impresionante porque los ha llevado a pensar que eso es una realidad. Claro. Y ahí también volvemos a lo mismo, no todos son psicópatas, pero muchos son personas agresivas. Claro. Tiene falta de control de la ira. Por ejemplo, un hombre golpeador es un hombre que tiene falta de control, tiene un desorden psicológico. No tiene control de la ira. Se le puede enseñar. Se ha cambiado mucha gente así. A no ser que ya nazca así, que le guste y lo disfrute. Es como el psicópata, un niño porque hay niños psicópatas, la gente no sabe, mucha gente no sabe. Hay niños que nacen así. Vale, entonces son niños psicópatas. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo tratas? Jamás le vas a poder enseñar empatía, respeto, cariño. Sí, se le enseña que tal actitud le produce un beneficio. Entonces, a los años, al machacar y enseñarle que los beneficios, y de ser bueno, los beneficios de ayudar, trae beneficio, pero no lo va a hacer nunca por empatía o por amor. Lo va a hacer por beneficio. Entonces es diferente. Si nació de una forma, no lo vas a poder desprogramar. Ahora, si no nació con algo fallado, pues sí. Cierto, cierto. Daniel, quisiera, empezando a cerrar un poco la conversación, algo que me llamó la atención de lo que tú haces, que no es algo que yo había escuchado, son estos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos y de dónde nace y cómo se dan estos primeros auxilios? Mira, imagínate que hay un terremoto, un tsunami, un choque aéreo, un accidente aéreo. La gente que va, no todo el mundo hay, pero en muchas partes sí. Digamos, son personas preparadas para saber cómo hablar con las víctimas, con los sobrevivientes, ¿no? Cómo hablar con ellos. Lo primero que hay que hacer es sacarlo de donde está lo que pueden, de donde no puedan ver, llevarlos a un sitio aislado, donde no vean el accidente, donde no vean el avión, donde no haya la vista. Primero sacarlos de la escena. Después te enseñan cómo hablarles, saber qué necesitan, ponerte siempre de su parte. Hay un montón de técnicas, pero básicamente lo que haces es, te explico por qué es importante. Si tú haces los primeros auxilios psicológicos antes de las primeras 72 horas, esa persona no va a necesitar terapia. Si pasan más de 72 horas, esa persona va a necesitar terapia por el trauma. Entonces lo que hacemos es anteponernos a esa necesidad de terapia, ¿no? Atacar. Que es algo muy importante que yo creo que no, yo la verdad es que no lo había escuchado antes, pero ahorita que lo explicas es importantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Aquellas personas que han perdido un ser querido súbitamente, ¿no? La importancia de estos primeros auxilios psicológicos, de la pérdida, de aceptar esa pérdida, de aceptar ese proceso que todos sabemos que es natural, pero que nadie quiere que un ser querido muera, ¿no? Claro. Sea padre, sea hijo, sea esposo, etcétera, y que es importante
¿no? Poder que tenga esta asesoría de primera mano y rápidamente ser empático, ponerse del lado, o sea, porque lamentablemente escuchamos y nuevamente, ¿no? De gente que queremos, ¿no? O que está cerca de nosotros, frases como, no, no te preocupes, era la voluntad de Dios, o no, no llores, tú eres hombre, todas estas tonterías, ¿no? Que es lo que menos necesita escuchar la persona. Claro. Realmente necesita eso que tú estás comentando, estos primeros auxilios psicológicos. Sí, te enseñan cómo hablarle a la persona y justamente qué frases no usar. Las frases que te hacen ser práctico o lo normal, las frases comunes que uno diría, son las que menos hay que decir. Yo, una de las personas que nos dio el curso trabajó mucho en Barcelona, bueno, estuvo en atentados de ETA y demás. Alguna vez le tocó, había habido un atentado grande y una persona perdió un brazo. Él tuvo que recoger el brazo y llevarlo, ponerlo hielo, llevarse. Bueno, fue todo un caos ese día, imagínate lo que fue. Y estaba ahí haciendo los primeros auxilios psicológicos. Cuando llegó a la casa, empezó a llorar. No sabía por qué. Porque ellos aprenden a disasociarse, ¿vale? Pero hay cosas que son muy fuertes. Entonces, claro, le quedó una secuela muy grande de tener que recoger un brazo, ponerlo en hielo. Entonces, la gente que trabaja con primeros auxilios psicológicos en países como España, Estados Unidos, países grandes donde ocurren muchas cosas, ellos, a su vez, después de haber hecho la sesión al día siguiente, tienen una reunión para, digamos, para liberar estrés, liberar emociones, que es importantísimo también. Claro. Sí, porque si no te vuelves como esa olla express, que vas acumulando presión y que cuando estalla sucede esto que comentas, ¿no? Sí. Se suelta a llorar. ¿Sabes cómo se llama? El síndrome de Superman. Hay algunos que adquieren lo que se llama el síndrome de Superman, que es que dejan de sentir miedo, parece que no sintieran miedo y se arriesgan por demás. Han llegado a un límite, no han trabajado bien el estrés y les entra lo que se llama el síndrome de Superman. Ya creen que pueden con todo. Igual hay una granada y la corren con la mano y sí, no. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Cierto, cierto. Daniel, sé que dentro de los planes que tienes estás dando cursos, talleres. Compártenos, por favor, cuáles son las actividades que vas a realizar próximamente, dónde puede la gente encontrar, cómo ponerse en contacto contigo para poder asistir a estos talleres y cursos muy interesantes que das. Mira, pueden buscar por ejemplo, en Facebook, si buscan Ingeniería Emocional, Daniel González, Ingeniería Emocional, van a encontrar una página que ahí tengo varias cosas, varios vídeos, y también en YouTube ponen lo mismo, Daniel González, Vida Sin Límites, que es mi canal de YouTube, y ahí también se pueden contactar, pueden hablar. Por mail, tendría que pasar un mail, el teléfono te lo paso porque es difícil que la anoten, pero bueno. El mail, por ejemplo, ahí en Facebook pueden ver el mail, pueden ver el teléfono, tengo muchos flyers hechos también en Facebook, que se pueden ver. En Instagram pueden buscar Vida Sin Límites, lo mismo, ponen Daniel González porque casi siempre va con el nombre unido, Vida Sin Límites. ¿Vale? Si quieres paso un número, después la persona puede pausar y apuntarlo, que sería, que está fuera de Uruguay, es más 598 99 060 435. Repito, es más 598 99 060 435. Ese sería el WhatsApp. Correcto, correcto. Para poder estar en contacto contigo están también tus entrevistas ahí en YouTube, como dices, en Vida Sin Límites. Sí. Daniel González, te vale mucho la pena. Daniel es una persona... ¿Cuántos años tienes de edad, Daniel? 52. 52 años, pero con una gran experiencia, más de 25 años, 30 años en algunas especialidades de experiencia, trabajando con las personas, trabajando con policía, trabajando con empresas, trabajando con personas en muy diversos medios, con una gran trayectoria y que además has publicado libros. Entonces quisiera también que nos compartieras dónde puede la gente encontrar tus libros, Daniel. Mira, ahora estoy por asociarme con una empresa que publica los libros precisamente, que si te digo ahora mismo, o sea, no te lo voy a decir porque todavía no está armado, todo lo mío todavía no está puesto, pero pueden buscar autores y editores, hay una página que se llama Autores y Editores, que ahí hay 2 libros, buscan Daniel González, y en Autores y Editores hay 2 libros míos ahí. ¿Vale? Y hay un libro que se llama, ponen en Google mismo, en Google pueden buscar lo que es
Entrenamiento para niños con PNL. Entrenamiento positivo, ¿no? Para niños con PNL. Pones Daniel González en Google y pones entrenamiento positivo con PNL para niños y van a encontrar uno de los libros que también, ese libro lo cedí gratuitamente para que lo puedan bajar. Ese libro creo que se puede llegar, creo que sí, igual. Y cuando tengan la otra plataforma, cuando tengan la otra, cuando estén todos mis libros a la venta con esta empresa, te pasaré el link para que puedas compartirlo también tú también por internet. Es que es algo yo creo que muy importante para las personas que nos están escuchando. Entren a Google, el tener, el educar a un niño, el ayudarlo a hacer este cambio de paradigma, va a hacer que el día de mañana tengamos mejores ciudadanos, mejores seres humanos y un mejor mundo, que es lo que necesitamos. Realmente el mundo necesita mejores ciudadanos del mundo y todo empieza desde los niños. Entonces, esta labor que tú haces creo que es muy loable, sobre todo porque lo que decías, ayudar es importante. Ayudar es importante y todos tenemos esa responsabilidad. Nadie es demasiado pobre para no poder dar algo, ni nadie es demasiado rico para no necesitar algo. Y todos tenemos que ayudar. Daniel, ¿algo más que quieras compartir con nuestro auditorio? Mira, creo que lo más necesario, importante o necesario en este momento es entender la verdad. O sea, buscar cosas. Sobre todo, no digo la verdad de afuera, no solo eso, la manipulación y demás, está la manipulación mediática, sino dentro, la verdad, tu verdad, ¿vale? Lo que realmente eres, lo que realmente piensas y lo que realmente quieres. Si no hay metas, vas mal. Si no tienes metas reales, no digo, yo quiero conseguir $10,000 en 2 días, no, metas reales. Quiero hacer tal cosa, quiero bajar de peso, quiero hacer este curso, quiero avanzar, cosas, metas reales, ponerse metas en la vida. Las metas son importantísimas. Buscar ayuda, como dice la PNL, si quieres tener éxito, imita a quienes tienen éxito. Básicamente sería ese el mensaje. Y muy importante lo que es el autoconocimiento, el saber quién eres. A veces cuando le preguntamos a una persona, ¿y tú quién eres? Te dice, soy Daniel González. No te pregunté cómo te llamas. Te pregunté quién eres. No, soy un hombre de 52 años. No te pregunté tu edad. ¿Quién eres? Y muchas veces la gente llega a tener este conflicto de no saber quién es. Y la otra parte que comentabas que también es importante, ¿no? Ese que viene igualmente, ¿no? De lo que es el autoconocimiento, esa empatía, esa saber que uno puede lograr lo que uno quiere poniéndose objetivos reales. Un objetivo, recordemos, debe tener tres características. Ser alcanzable, algo real, a una fecha determinada. Si no, no va a ser objetivo. Si no es medible, si no es alcanzable y si no es una fecha determinada, no es un objetivo. Necesitamos, y yo creo que ahorita que estamos iniciando un nuevo año, toda esta parte de los propósitos, iniciemos con objetivos reales de nuestra vida que sean medibles, que sean alcanzables y a una fecha determinada, porque si no, se vuelve como esa escopeta que dispara perdigones. ¿Dispara? ¿A dónde? No sé, tú dispara. No, tienes que tener un objetivo claro, una meta clara y no cesar en el intento. O sea, todas las grandes cosas, me acuerdo cuando, por ejemplo, entrevistaban a Tomás Alva Edison, que después de 1000 intentos para conseguir el foco, ¿no? La bombilla humana, le decía un periodista, oiga, ¿y qué hubiera hecho si en ese último intento hubiera fracasado? Y que le dijo, pues estaría volviendo, siguiéndolo, intentándolo y no hablando con usted, perdiendo el tiempo. Claro. ¿No? Eso es importante. Es eso. Hay que ponernos. Sí. Es eso, sí. Exacto. No olvides que si tú no trabajas por tus sueños, alguien va a hacer que trabajes por lo de él. Claro. Y ahorita que mencionaba los sueños, me acuerdo, por ejemplo, de Walt Disney, ¿no? Que lo decía, si lo sueñas, corres el riesgo de realizarlo. Claro. Cuando él soñó con Disneylandia, parecía una locura. Y hoy, Disneylandia, Disney World, tienen mucho más turistas que países enteros, ¿no? Entonces, hay que perseguir los sueños. Si los sueñas, corres el riesgo de realizarlo.
hay que acudir con profesionales como Daniel González para trabajar en la programación neurolingüística desde niños, las empresas que puedan acudir para tener esta ayuda, esta asesoría profesional para esos perfiles psicológicos, tanto de los empleados que hoy están trabajando en la empresa, como para los nuevos empleados, y poder tomar decisiones acertadas y que nos van a ahorrar muchísimo dinero, muchísimo tiempo al seleccionar a la persona correcta para el empleo que se está buscando. Cada persona tiene cualidades y capacidades diferentes y puede ser buena en una cosa, pero muy mala en otra. Entonces, para todo esto es importante. Por favor, los invito a que también se pongan en contacto con Daniel. Ya nos dejó tanto su número de WhatsApp, ahí está el canal de YouTube, Vida Sin Límites, Daniel González, está su Facebook, están las redes sociales para que puedan ponerse en contacto con él. Estamos solamente a un clic de distancias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esta entrevista. Yo te agradezco. Que sigan los éxitos y seguimos escuchándonos. Gracias a ti y bueno, y a toda la gente que está escuchando. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Ahí cortamos la entrevista. Muy bien.